Bueno, les reitero nuevamente, mi nombre es Iván, bienvenidos a la sesión de hoy, donde vamos a trabajar con química, vamos a ver específicamente funciones químicas, para lo cual vamos a requerir de una herramienta bastante importante para el curso. Vamos a requerir de la tabla periódica porque en este curso básicamente lo que vamos a trabajar es con los elementos químicos y su estado de oxidación principalmente para las funciones. ¿Se puede apreciar la diapositiva? Por favor, me confirman. Alguno que pueda por audio, por chat. Sí, sí, sí se lo puede apreciar. Orgánicas se van a ver más adelante o tal vez en otro módulo. Las, las funciones químicas inorgánicas. Para ellas vamos a requerir de dos herramientas principales que son la formulación y la nomenclatura. Nomen lo pueden asociar a nombre, porque lo que se va a buscar en la nomenclatura, y esto es algo con lo que muchos alumnos suelen complicarse o suelen eh, tal vez un poco intimidarse o sorprenderse sobre el tema. Nomenclatura es nombramiento simplemente, la denominación que se le van a dar a estos compuestos. Compuestos que podemos encontrar en la realidad, por ejemplo. Tenemos compuestos eh, que están conformados, por ejemplo, como el agua, el hidrógeno y el oxígeno. A eso se le llama un compuesto, que está formado por más de un elemento químico. Entonces, estos van a recibir un nombre, tenemos una regla para estos nombres y tenemos también excepciones para estas reglas, porque hay algunos casos en los que no va a coincidir el nombramiento, incluso para la formulación tampoco. Entonces, eso es lo principal que ustedes tienen que saber. Nomen viene de nombre. Se puede asociar porque inician con lo mismo. Nomen. Eso es de una raíz, si no me equivoco, griega. Pero básicamente lo que quiere decir es nombramiento. Y lo otro que vamos a ver es la formulación. Ahí viene la parte eh, matemática, por así decirlo, entre comillas, en la que vamos a trabajar con números, pero estos van a ser en base a los estados de oxidación. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Lo que vamos a requerir de cada lo que vamos a requerir de cada uno de los elementos es su estado de oxidación, tanto para los metales como los no metales, porque ellos nos van a dar como resultado eh, los, los diferentes tipos de compuestos que existen en la naturaleza. Tenemos la sal, por ejemplo, es un compuesto químico, es un compuesto químico de dos elementos. Entonces, toda la materia que existe en la realidad está conformada por compuestos generalmente. No tenemos un elemento único. A lo mucho lo que podemos encontrar en el ambiente, y ni siquiera lo podemos ver, que es el oxígeno, por ejemplo, cuando está conformado por tres oxígenos, conforman el ozono. El ozono es O3. O sea, tiene tres moléculas de oxígeno y se encuentra, bueno, a cierta altura, ¿no? Forma la capa de ozono, el ozono. Es un compuesto de un solo elemento, pero por lo general lo que vamos a encontrar en la realidad son elementos de dos compuestos o más, como ya lo habíamos ejemplificado, como el agua, que está formada por hidrógeno y oxígeno, la sal, también tenemos cualquiera de los de los elementos que se puedan imaginar, algunos se pueden complementar, algunos no, y van a recibir denominaciones para la química, que para este caso se le llama nomenclatura, ¿no? Nomenclatura es igual a nombrar un compuesto químico. De esa manera véanlo solamente para que no se compliquen con este término, nomenclatura, porque puede sonar algo complejo, pero en realidad solo quiere decir nombramiento, es algo sencillo. Para la formulación,
Bueno, las operaciones matemáticas básicas, ¿no? A lo mucho la división tal vez o la multiplicación como máximo, pero para lo demás es algo sencillo. A ver, empecemos por aquí. Para la formulación, vamos a requerir de esos dos componentes, el elemento químico y su estado de oxidación o electrones de valencia. Valencia se le llama. Valencia o estado de oxidación. Siempre que nos refiramos a los dos, nos vamos a referir como si fueran sinónimos. Valencia o estado de oxidación son lo mismo. Entonces, nosotros vamos a tener que basarnos en esta herramienta porque es muy difícil memorizarse, sobre todo para ese aspecto, ¿no? Para el aspecto de la memoria es muy difícil aprenderse todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, no se puede ver, bueno, pero vamos a tener que trabajar con esta herramienta. Les pido por favor a todos, si tienen a la mano, si tienen cerca, si pueden conseguir tal vez para la próxima clase, porque esto va a ser muy importante para desarrollar el tema. Vamos a tener que basarnos en los estados de oxidación para poder determinar en los compuestos la nomenclatura, porque van a llevar distintos nombres de acuerdo a su estado de oxidación. Tenemos, por ejemplo, bueno, en primer lugar, para presentarles la tabla periódica, voy a abrir una pizarra para que ustedes puedan ver. Voy a dejar de presentar estas diapositivas. Voy a comentar aquí. Me permiten unos segundos. Listo, me parece que ya se puede apreciar. Me confirman, por favor. Tenemos una pizarra vacía aquí. Si alguien me puede confirmar, por favor, por chat, por lo menos. En dónde vamos a escribir el elemento, bueno, conjunto con lo que vamos a necesitar, ¿no? Me confirman, por favor, si se puede apreciar la pizarra. Todo está bien con el audio, ¿verdad? ¿Todos pueden escucharme bien? Hola. Sí, 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 profesor, profesor. le escuchamos fuerte y claro. Sí, normal. Sí, sí, profesor. Gracias. Pueden Sí, lo escucho bien. gracias. Listo. Bueno, tenemos aquí el elemento hidrógeno. Bueno, les va a venir de este modo. Tal vez no se pueda apreciar bien en la cámara, pero tenemos por aquí una especie de leyenda por este lado, que nos va a indicar de cada elemento sus características. Siempre vamos a tener características para cada elemento. Uno de ellos es el estado de oxidación, es el en el que nos vamos a centrar para la sesión de hoy y para este módulo, mejor dicho, general. Entonces, tenemos el estado de oxidación y en base a eso se va a poder determinar la nomenclatura. Entonces, tenemos el elemento acá como el hidrógeno, por ejemplo, y para darles un ejemplo, en la tabla periódica se muestra de este modo. Está la leyenda aquí en la parte de arriba y tenemos el estado de oxidación, que es 2 y 1 para el hidrógeno. Y el agua, sí.
Para los que tienen una tabla cerca o pueden conseguir, están en su casa de repente, tienen una tabla cerca, eh, lo ideal sería que en estos momentos, mientras estoy escribiendo, si pueden llamar a alguien que les consiga, tienen una tabla para que puedan apreciar, para que puedan conocer un poco más de ella, pues, ¿no? Estado de oxidación, o llamado también valencia, de valencia. Aquí nos va a indicar en la tabla los estados de oxidación o valencia vienen señalados con una flecha. Así. Indica cuáles son. Te indica en esa leyenda, ya después para los elementos que vamos a encontrar abajo, te indican dónde están ubicados, mejor dicho, en tu tabla, porque cada tabla, todas las tablas son diferentes, no, no todas tienen los electrones de valencia, el estado de oxidación en el mismo lugar. Entonces, te indica en qué lugar lo vas a encontrar y simplemente cuando a ti te pidan formar un compuesto entre dos elementos, vas a ir a tu tabla y vas a trabajar con los electrones de valencia. Para este punto no vamos a necesitar, porque aquí te vienen los estados de oxidación a veces con su signo. Más, menos, es irrelevante para la formación de compuestos. Simplemente ver el estado de oxidación de cada elemento, que viene de este modo, el hidrógeno que tiene el 2 y el 1, por ejemplo. Tenemos otros elementos como el cloro, esos son no metales. Son elementos no metales y tienen más de un estado de oxidación. Por ejemplo, este tiene 4, 1, 3, 5 y 7. Tiene 4 estados de oxidación. ¿Eso qué quiere decir? EO lo vamos a poner aquí como estados de oxidación. Siempre que encuentren EO para las diapositivas o para los ejercicios como estado de oxidación. Tiene estos estados de oxidación que son 4, el cloro. Entonces, al formar los compuestos, por ejemplo, se hace el óxido básico, esto que vamos a ver en la próxima sesión, por ejemplo, en la nomenclatura, para el óxido básico, que va a ser un metal más un oxígeno. El óxido viene dado por la presencia de oxígeno. Su misma palabra lo dice. Óxido, ox, lo relacionas con oxígeno. Entonces, eso mismo sucede también con los hidruros, con los hidróxidos. ¿Sí? Hidruro, la H básicamente nos indica la presencia de hidrógeno. Así siempre tenemos que relacionarlo de ese modo, pero siempre hay excepciones. Entonces, tienes que conocer las reglas, sin embargo, tienes que ser consciente de que siempre va a haber algunas excepciones o hay elementos que no van a estar incluidos, simplemente es una cuestión de memoria, memorizar, porque para la química es muy importante la memoria. 4 estados de oxidación del cloro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para cada elemento, por ejemplo, para cuando lo trabajes con el hidrógeno, siempre trabaja con el 1, con su estado de oxidación 1, porque se encuentra molecularmente en el ambiente, ¿no? Siempre que trabajes con cada uno de sus estados de oxidación, acá lo ponemos así, 3, y así, y así trabajando con todos. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a tomar diferentes denominaciones, va a formar diferentes compuestos y estos compuestos van a tener diferente nomenclatura. Eso es lo que me refiero. Entonces, para este caso, ya lo vamos a ver más adelante, va a tener un nombre para cuando trabaja con el 1,
para cuando trabaja con el 3, para cuando trabaja con el 5 y para cuando trabaja con el 7. Entonces, eso es lo que pasa. Igual cuando, dependiendo, por ejemplo, si trabaja con el oxígeno, con el hidrógeno, generalmente pues el cloro, si no, no metal, trabaja con el hidrógeno. Pero en el caso, por ejemplo, que trabaja para el oxígeno, óxido de cloro, por ejemplo, va a tener que estar relacionado con la oxidación. Por eso es tan importante aprenderse esta parte. Voy a dejar de compartir la pizarra, ¿no? Solo para colocar un ejemplo. Y voy a compartir un momento. Aquí donde nos hayamos quedado. Nociones químicas, formulación y nomenclatura. Estos son los dos elementos a tomar en cuenta. Para la formulación tenemos nuevamente dos, el elemento químico y sus estados de oxidación. Aquí lo podemos ver representado. Bueno, exactamente lo que puse en el ejemplo, ¿no? Tenemos las diferentes características, como podemos ver. Así se nos presenta en la tabla periódica. Eso es lo que se puede apreciar en la pequeña leyenda que aparece de este lado de la tabla. Aquí se puede ver eso, las características del elemento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estado de oxidación, masa atómica, radioatómico, electronegatividad, el número atómico, punto de fusión, de ebullición. En la parte de arriba se encuentran divididas por metales, no metales. Entonces todo eso se va a poder apreciar en base a que ustedes tengan esta herramienta muy importante para todos. La próxima clase, la próxima sesión que tengamos, con su tabla periódica. Esto es lo que vamos a tener en cuenta solamente para La el... tabla periódica está todo, ¿no, profesor? Disculpe. Sí, en la tabla periódica se encuentran todas las características y los recursos que vamos a requerir para este módulo. Ahí se encuentran ya todos los estados de oxidación. No hay nada que resolver, simplemente buscas en tu tabla periódica, porque bueno, esto es imposible de memorizar, salvo que tengas una buena memoria, una memoria desarrollada, o, o tengas una memoria prodigiosa. Tienes que, con tu tabla, es importante. Ahí se encuentra todo, correcto. Ah, ya, profesor. Bueno, continuamos. Para la nomenclatura, ya habíamos visto inicialmente para la formulación, lo que vamos a necesitar, el elemento químico, el estado de oxidación. Para la nomenclatura vamos a necesitar el elemento químico nuevamente, el estado de oxidación y el nombre, ¿no? Finalmente, el nombre, porque esas son las dos cosas que vamos a relacionar. Los elementos, el estado de oxidación del elemento. Luego vamos a relacionar ambos para formar compuestos. A la interacción entre dos elementos que se encuentran en el ambiente, a la interacción se le conoce como compuesto. Va a venir representado por una formulación que es similar a una ecuación. Por ejemplo, en una suma tenemos los factores, ¿no? 1 más 2, 3, por ejemplo, es igual a 3. Entonces, ahí viene representado de una manera similar, con el símbolo de suma también, de todos modos, de una manera didáctica de representar que están interactuando ambos elementos. No se están sumando literalmente, pero de algún modo lo están haciendo al formar un compuesto. La nomenclatura. Estas dos cosas a tener en cuenta de la nomenclatura. Para la nomenclatura, ¿cuántos estados de oxidación tiene?
y con cuáles trabaja. Generalmente para formar los compuestos vamos a trabajar principalmente con el oxígeno para formar los óxidos, con el hidrógeno para formar los hidruros. Y para ello vamos a revisar en nuestra tabla cuáles son sus cuántos son sus estados de oxidación para poder trabajar con ellos y darle nombre a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, cantidad, cuántos son y cuáles son. Como les había explicado antes, para el cloro tenemos 1, 3, 5, 7, por ejemplo, se lo pueden verificar en su tabla. Tenemos el cromo que tiene 6, 3, 2, el carbono que tiene 3, por ejemplo, 3 estados de oxidación. Así es, para diferentes elementos, metales, no metales, tienen diferentes estados de oxidación en cantidad. 1, 3, 4 generalmente, y también cuáles son cada uno de ellos, con los que se va a trabajar. Hay elementos como el aluminio que solo tienen 1, por ejemplo. Entonces, al trabajar con el oxígeno, te va a dar como resultado el óxido de aluminio y es una manera, es uno de los más simples, ¿no? El óxido de aluminio. O, por ejemplo, también tenemos el caso del hierro. ¿Dónde está el hierro? Por aquí. Fe, el hierro. Tiene 3 estados de oxidación. Vamos a tener 3 estados de oxidación para el hierro. Vamos a tener 3 nombres entonces. Cuando nosotros nos referimos a óxido, de manera general, al interactuar en nuestro medio, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con el óxido? Esto nos estamos basando en la química en realidad, porque el óxido de hierro, por ejemplo, la capa rojiza que suele formarse en el exterior de los metales, ¿a qué se debe? Se debe a la presencia de oxígeno, por ejemplo, que aquí tiene una taza de metal. Esa taza es acerada, tiene una protección. Entonces, es un poco difícil. Sí, dime, Lenin Eduardo, que se quiere participar. Dime. Profesor, al hablar de óxido, también podríamos hablar de una oxidación de una fruta. Exacto, también. La oxidación de la fruta justamente sucede por la presencia de oxígeno. De oxígeno. Es correcto expresarse de oxidación de una fruta porque sucede en base a la interacción del elemento o del compuesto en ese caso, porque una fruta es un compuesto, está conformado por varios elementos, y similar al hierro también se puede oxidar. Entonces, es correcto lo que está me ¿Y parece. a qué se debe la oxidación en algunas frutas, por ejemplo? Algunas se oxidan, así lo tengas expuesto al oxígeno o abiertas. ¿A qué se debe que una se oxida más rápido y las otras menos? Bueno, influyen diferentes factores. Uno de ellos es el calor, por ejemplo. La temperatura es algo bueno. Eso no lo vamos a ver todavía para este módulo, pero la temperatura es uno de ellos que interviene. En otros casos, como por ejemplo para los plátanos, hay un elemento que se llama metileno que está contenido dentro de las frutas. Entonces, no se debe, no se debe específicamente a un solo factor. Intervienen muchos factores. El plátano, por ejemplo, es uno de ellos que tiene la característica incluso de transmitirlo a otras frutas, porque lo tiene en mayor concentración compuesto en la química que tiene el plátano. Tiene este químico que hace que las frutas maduren, porque todo es un proceso, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre Gracias. se traen los plátanos verdes, se traen de otro lugar, y aquí, por ejemplo, para la agricultura, o mejor dicho, para el comercio de los plátanos, ellos pueden rociarlos con un químico, si no me equivoco es el metileno, o puedo estarme equivocando, puede ser otro, eh, pero se rocea con ese químico, o básicamente lo que tienes que hacer es colocar plátanos que ya estén maduros
cerca de los plátanos que están verdes y así los va a ayudar a madurar. Entonces, depende de varios factores. El calor va a influir bastante. Por ejemplo, estas temporadas que estaba haciendo bastante calor, va a ser mucho más rápido, pero siempre tiene que ver con la interacción con el oxígeno. Entonces, cuando tú tienes un metal, una fruta o cualquier elemento eh, que se le puede denominar que se está oxidando, quiere decir que hay presencia de oxígeno. Entonces, tú tienes que relacionar las palabras óxido, oxígeno, óxido, oxígeno. Siempre van relacionadas esas dos palabras. Entonces, la presencia de oxígeno es la que da origen a esa palabra. ¿Listo? Gracias, profesor. No le preocupes. Muy bien la participación de su compañero. Si alguno desea también añadir algo, puede levantar la mano también y participar. Ningún problema. El día de hoy, como les digo, es una clase introductoria. Nos vamos a centrar básicamente para iniciar en la interacción con el oxígeno que va a formar los ácidos básicos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, la próxima sesión. Como les dije, los metales, las frutas también, cualquiera de los compuestos en los que se encuentre en interacción con el oxígeno se van a oxidar, tienen esa tendencia a oxidarse. Los metales como el fierro, por ejemplo, el aluminio también, óxido de aluminio existe, eso es en base a la presencia de oxígeno. Los aviones, por ejemplo, están hechos de aluminio. Para el hierro, por ejemplo, cuando va a suceder la transformación a ese material rojizo que cubre el hierro, porque eso no va a suceder con el aluminio, por ejemplo. El aluminio oxida de una manera diferente. Cada elemento oxida de una manera diferente. Cuando se pone rojo el metal, quiere decir está oxidando, es por la presencia de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponerles aquí un ejemplo. ¿Cómo evitar que haya esa interacción del oxígeno? Porque es a lo que más se debe el, es a lo que más se debe el óxido de ciertos elementos. Entonces, es lo que pasa, por ejemplo, si tú quieres proteger un metal, eh, lo que se hace es proteger ese metal. Bueno, para las frutas, lo que podemos hacer, o para los alimentos en general, lo que se hace es no sé si ustedes han escuchado este término, envasado al vacío. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú envasas al vacío, estás, eh, estás retirando todo el oxígeno que interactúa con el alimento. Entonces, cuando tú envasas al vacío, ya no hay esa presencia de oxígeno y eso es lo que impide que madure o que se malogre con más rapidez, ¿no? Cuando te envasas al vacío encima eh, bajas la temperatura, al meterlo en un refrigerador, por ejemplo, en una congeladora, vas a impedir que ese proceso se realice eh, en menos tiempo. Entonces, vas a aplazar ese tiempo, ¿no? Entonces, para los alimentos recomendables, como le llaman un tupper hermético, que esté sellado, pero los tuppers siempre van a tener la presencia de oxígeno por lo que se queda dentro del envase. En cambio, si tú envasas herméticamente con una bolsa, tenemos bolsas para embalar, para colocar alimentos, que se les extrae, Envolverlo con aluminio también sería, ¿no? Con papel aluminio. perdón, dime. O sea, a una fruta, digo, envolverlo con papel aluminio también sería la opción, ¿no? Podría ser una manera siempre y cuando evites la interacción del alimento con el oxígeno. Entonces, envasar al vacío puede ser un poco más sencillo cuando tú lo haces con una bolsa, por ejemplo. Hay bolsas específicas que se utilizan para ese tema y las sellan, ¿no? Se utilizan con una selladora simplemente, o hay bolsas que tienen una línea para sellado manual.
y extraes el oxígeno y al guardarlo en tu congelador te vas a dar cuenta que puede durar mucho más tiempo que si lo hubieras dejado simple, si lo hubieras colocado simplemente ahí. Del mismo modo puede suceder para un metal. Ustedes pueden hacer la prueba, pero tenemos otro método para los metales. Por ejemplo, yo eh, tengo una bicicleta, ¿no? Yo vivo en una zona cercana a la costa, ¿no? Está cerca a la playa, hay bastante brisa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el método? Para los vehículos, por lo general, se suele utilizar los aceites, los derivados del aceite, ¿no? Los derivados del petróleo, básicamente, porque ellos, al cubrir o generar una capa eh, protectora en el metal, impiden esa interacción del hierro, el hierro puro, con el oxígeno. Por ejemplo, el cromado de algunos elementos metálicos, el cromo lo que hace es eh, generar una capa que también le da brillo. Justamente eso se ha hecho con el desarrollo ya de estos compuestos. Le da brillo también. Perdón, hay una participación, me parece, de Belsi. Belsi, ¿quieres añadir algo? Está levantando la manita, Belsi. No, profesor, lo que he visto yo, mayoría, ¿no? De que las frutas a veces se le pone en una bolsa y se lo meten como un químico que se le puede llamar, ¿no? Hay algo para que madure las frutas o algo así. Sí, exacto, es el etileno. No recuerdo bien su nombre. Me parece que y es uno que lo contienen bastante los plátanos. De hecho, se extrae de la misma fruta. Básicamente los químicos que nosotros tenemos, se los llama químicos, o bueno, en realidad tiene que ver más con el procesamiento. Mientras más procesado esté o haya más combinación de estos elementos, puede ser más o menos nocivo para la salud, pero sin embargo esto es algo que viene, es un elemento que no es compuesto de, mejor dicho, es un compuesto que no viene compuesto de muchos elementos. Entonces, Claro, pero ahí eh, también esto cambia el sabor de la fruta también, porque una fruta que se madura naturalmente y a otra que le madura, supuestamente le ponen químicos, ¿no? Para que madure, cambia el sabor de la fruta. ajá, Tiene exacto, un ¿no? diferente. Claro. Tiene diferente composición también, porque, bueno, la fruta al estar todavía en en su rama, en su árbol, obtiene todavía más propiedades características de esa misma fruta, a comparación de si tú la sacas verde. El proceso de sacarlo verde es básicamente por un tema más, por ejemplo, si la ciudad se encuentra lejos, ¿no? Le podemos decir los mangos, por ejemplo. Tenemos a los mangos y para una ciudad en la que se encuentra lejos, eh, necesitas transportarlo y en el transporte, según el tiempo que lleve, según la temperatura a la que vaya, si va a una temperatura controlada, por ejemplo, puede durar más tiempo, ¿no? Claro. Porque sabemos que cuando ya está maduro, muy rápido se termina malogrando. Entonces, eso se quiere evitar que malogre. Entonces, el control de Es lo que la temperatura va a influir también la presencia de oxígeno. Entonces, y esos químicos y los químicos que se le echan, como les digo, como se extraen de la misma fruta, no son tan nocivos para la salud, sin embargo, empeoran la calidad, pero eh, es en cierto modo inevitable porque no hay manera digamos, salvo los hibernaderos, por ejemplo, que pueden colocar, pero es un poco más costoso, entonces más económico sale simplemente añadirle esos químicos, ¿no? Claro, pero eso No. perjudica la salud, profesor, también, ¿no? Sea un poco que con químicos ya esto te proviene enfermedades, de tanto químico que hay ahora, ¿no? Porque la mayoría de frutas, verduras contienen químicos mayormente, ¿no? Para producir. Sí, eso más que todo va relacionado con los con la pesticidas en realidad, producción.
para evitar las plagas, por ejemplo, para evitar las pérdidas de alguna cosecha. Está más implicado eso, pero lo veo un poco más, no sucede tanto en las frutas, porque es básicamente, como les digo, un químico que está extraído de una fruta, de los plátanos. Entonces, no sucede tanto ahí, tiene que ver más en base al procesamiento. Mientras más procesado esté un alimento, quiere decir, ha pasado por diferentes procesos y por diferentes elementos químicos, mientras más procesado puede ser más nocivo. Sin embargo, Claro, mientras hay menos proceso, lo que yo he visto, por ejemplo, en las frutas, fruta que están así a veces malogradas, se lo llevan, se lo entierran debajo de la planta de la fruta. Eso, ¿para qué sería, no? Sirve como abono, Eso es lo fertilizante, que yo he abono visto. natural. exacto, se puede utilizar simplemente como bueno, pero Si la genera planta lo ya una... entierran, el fruto o el maíz lo entierran, es porque va a brotar de nuevo la misma fruta, ¿no? Porque si hay una pepita y una No, fruta, se lo van a enterrar. Porque la fruta lo Según vas la a enterrar, se va a no por pudrir, eso, se va a hacer todo, se va a volver, como se dice, no a por brotar de nuevo, nueva planta, nuevo fruto. Y bueno, eso es una... Yo he visto la mayoría de casos, las frutas podridas, que están podridas, ¿ya? Decir esto se le entierran debajo, cavan un hueco para enterrar las frutas debajo de la planta, pero ya no vuelve a salir otra planta de esa fruta, ya no. Justamente Si Es eso es que lo nace, que... si nace porque su maíz queda y su maíz no se pudre, ¿cómo es la pepita que lleva Estamos, toda acá? estamos Vuelve a hablando nacer. de frutas, no de maíz. el maíz Por no es eso Solo de una fue, frutas, no de es de maíz. su fruta. Frutas, pues claro, si es un maíz, claro que va a crecer, pero estamos hablando de frutas. Por ejemplo, entierran una naranja, ya no va a salir, y ya de la naranja no va a salir, lo que entierran ya no va a salir fruto de otra Sí, porque planta. tiene pepas. No, compañera, pero en la mayoría de casos no sale. compañera, no sé si me permite, profesor. Ya, vamos... Ya. Voy a explicitar tu comentario y vamos a terminar con este dilema. Sí, no, el dilema de que le entierran la fruta, bueno, esto es por lo siguiente. En el caso de enterrar una fruta, por ejemplo, una naranja o, o un durazno, qué sé yo, se entierra por lo siguiente. Esta naranja tiene se ha podrido a raíz de, por ejemplo, se ha podrido en la planta, nada más, vamos a decirlo, ¿no? Se podrido por un gusano, entonces, o por la mosca de la fruta que se le llama, entonces eso se lo entierra, ¿para qué? Para que no se siga expandiendo este problema o esta enfermedad de la mosca sería, ¿no? Para eso es lo que lo entierras debajo de una planta o no sea precisamente debajo de una planta, para que no se siga, eh, ¿cómo se dice esta palabra? No se siga aumentando esta plaga. Para eso se lo entierra nada más. Esa Claro, sería mi acotación nada más. listo. Vamos a dejar ese tema de lado por el momento para enfocarnos más en la química, pero bueno, básicamente a lo que refiere es un poco más son procesos un poco más complejos en la química eh, y están referidos siempre al uso de la interacción de estos químicos, de estos compuestos, porque todos sabemos que la fruta, al igual que otros elementos, están conformados por compuestos. Entonces, bueno, eso es en lo que nos vamos a centrar y en su estado de oxidación. Voy a continuar por aquí con las diapositivas. Esto es lo que vamos a ver. Bueno, voy a hacer una breve introducción de lo que vamos a ver la próxima sesión. Ya nos quedan 10 minutos solamente, así que función óxido. ¿Qué quise decir? Nuevamente reiteramos. Tenemos el óxido básico y el óxido ácido. Y esto va a referirse básicamente a la interacción del oxígeno por el óxido. Básico, ¿por qué? Porque está interactuando con un metal, como ya les había comentado el óxido de hierro, por ejemplo. Esto sucede en la mayoría de los metales que conocemos, ya sea de una bicicleta, una lámpara de metal que tenemos por la casa, no sé, lo que sea que tengamos
Generalmente nosotros seguimos utilizando el hierro todavía bastante, algún escritorio, alguna mesa de hierro, siempre que no esté cromada o no esté pintada, por ejemplo, la pintura también se degrada con el tiempo y esto conlleva a que haya mucha más interacción con el oxígeno y por ende se oxide, ¿no? Óxido básico cuando interactúa un metal. Óxido ácido cuando interactúa un no metal con el oxígeno. Esto es básicamente lo que vamos a ver en la próxima clase y vamos a ver la interacción entre estos elementos y el resultado. Aquí podemos ver como ejemplo la formulación. Esto es simplemente para introducir nada más el tema. Oxígeno, su estado de oxidación -2, eso lo podemos verificar aquí en la tablita, aunque no se tienen en cuenta generalmente esos signos, el signo del más, menos, no se tienen en cuenta, solo se colocan por simple convenio simplemente. -2, el elemento químico va aquí como ya habíamos podido apreciar antes o les puse en el ejemplo, EO, estado de oxidación. Eso es algo que siempre tienen que recordar, que les va a venir representado de este modo, EO, estado de oxidación. Aquí es del elemento químico, EQ, elemento químico. Aquí están las dos siglas para que ustedes puedan basarse en esto respecto a la simbología, ¿no? Para ya no tener que escribir simplemente elementos químicos, estado de oxidación. Van a ir representados así, EQ, EO. Aquí está, EQ, EO. Se va a realizar un cruzamiento aquí de estos estados de oxidación, van a conformar el compuesto. Entonces, esto va a ser lo que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver la nomenclatura de ellos también. Para la siguiente sesión vamos a ver los óxidos ácidos y así sucesivamente. Reiteramos nuevamente desde el principio para concluir con esto. Las funciones químicas. Vamos a requerir de dos recursos principalmente. La formulación, que tiene que ver con la interacción de los elementos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a trabajar con dos elementos, ¿verdad? Para comenzar, para conformar el compuesto. Luego ya veremos cómo se les añade más elementos. La nomenclatura, para darle el nombre, porque toda fórmula o todo resultado, mejor dicho, entre la interacción de dos elementos va a dar un compuesto y este compuesto tiene que ser nombrado. No puede ser el compuesto así nada más, tiene que recibir un nombre. Tenemos nombres comunes en nuestro alrededor, en nuestro mundo físico tenemos, por ejemplo, H2O, el agua, NaCl, cloruro de sodio, la sal. ¿Cuáles otros tenemos? Como les había dicho, el ozono también puede ser un compuesto, pero es de un solo elemento. El hidrógeno también se encuentra en el ambiente. Entonces, esos compuestos van a recibir un nombre, ¿no? Tal vez ustedes han escuchado por ahí hidróxido. Por ejemplo, cuando nos referimos a hidróxido, siempre que lleve la H, también pueden asociarlo a hidrógeno, hidroóxido, oxígeno. Entonces, hay una manera siempre de relacionar, pero siempre va a haber excepciones, las cuales vamos a tener que memorizar de algún modo porque siempre hay excepciones a la regla y esto sucede no solo en la química, esto sucede también para otras materias. Entonces, viene a ser cuestión de memoria simplemente. Luego, para la formulación. Previamente, funciones químicas, formulación y nomenclatura. Para la formulación vamos a subdividir, vamos a requerir de los elementos químicos y su estado de oxidación. Eso lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Entonces, si pudieran, por favor, todos para la próxima clase, agenciarse de una tabla periódica, muy importante, muy necesario. Lo pueden encontrar en internet también. Es un poco más difícil encontrar una tabla adecuada o una tabla precisa, pero bueno, voy a tratar de encontrar algún enlace o un link donde se encuentre una tabla
precisa con la que podamos trabajar la próxima clase, y para los que no lo traigan, si está en su computadora, porque es un poco más difícil visualizarlo del celular, en la computadora puedes abrir varias pestañas, en cambio en el celular, ¿no? Entonces, voy a tener un link la próxima clase con una tabla periódica para los que se olviden, pero de preferencia tener uno en físico, para que así puedan encontrarlo más rápido. Ya no tienen que estar cambiando de pestaña. Simplemente si hay alguna pregunta o hay alguna participación que ustedes quieran añadir, de repente yo me equivoco tal vez en colocar algún estado de oxidación, si me estaba por ahí, ustedes me pueden corregir. Entonces, muy importante la tabla periódica para la formulación. Eso es lo que tiene que ver con solo las fórmulas, la interacción entre los elementos. Y para la nomenclatura, también vamos a tener algunas reglas. Y como les vuelvo a reiterar, todas las reglas y sus excepciones. Vamos a requerir el elemento químico, el estado de oxidación y el nombre del elemento. Este nombre va a ser basado en base al estado de oxidación. Por aquí podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, para el óxido básico, es lo que vamos a ver en la próxima clase. Dependiendo de si es mayor o menor su estado de oxidación, van a recibir diferentes nombres. Óxido ferroso, óxido férrico. Para el hierro, que tiene 3, pero generalmente trabaja con 2 solamente. Trabaja con el 3 y el 2, nada más. Entonces van a recibir diferentes nombres de acuerdo a su estado de oxidación. Muy importante el estado de oxidación. Muy importante sobre todo tener a la mano su tablita periódica. Bueno, ya nos quedan 2 minutos simplemente. Esta ha sido la clase de introducción. Luego vamos a centrarnos un poco más en la interacción que hay en estos elementos y los nombres que van a recibir. Como les digo, nunca tienen que sorprenderse o cuando encuentren un término así similar, tienen que tratar de familiarizarlo. ¿Y eso qué me refiero con familiarizar? Quiere decir que voy a tomar el término, buscar una interpretación a mi manera más natural de decirla. Yo, por ejemplo, nomenclatura la asocié simplemente a nombramiento, ¿no? Entonces, puede sonar complicado, tal vez puede sonar a algo muy extraño, pero simplemente si te basas en nomen, que es la raíz, ya puedes referirte directamente a nombre. Entonces, es el nombramiento de estos compuestos. Tómenlo de esa manera. Para el desarrollo también del curso, esto puede también ser una lección para muchos otros cursos que se tienen para términos complejos o científicos, que se le puedan llamar entre comillas, porque vale decirlo, son términos referidos, mejor dicho, son términos técnicos referidos al curso, pero siempre hay una manera de asociarlo a la vida cotidiana o a nuestro lenguaje habitual. Entonces, nomenclatura, formulación, eso hemos visto. Ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Vamos a seguir profundizando, como les digo, en la próxima clase. Importante que todos traten de conseguirse su tablita periódica en físico, si sea posible. Si no, de manera virtual pueden encontrarnos en internet. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Un gusto y hasta la próxima sesión. Ya pueden retirarse de la sala. Que tenga un buen día, profesor. En caso de que Ya, profe, un gusto. bien, Nos vemos en profesor. la siguiente clase. Buen día, Nos vemos en la siguiente clase. Buen Que día. tenga un lindo día. Buen día, profesor. Cuídense, compañero, cuídense. el link de aquí lo utilizamos para dictar otro curso de la siguiente hora, a partir de las 10. Entonces, por favor, para que puedan ya retirarse del aula virtual. Y si no, voy a proceder a
Lo siento.